lo digo a nuestros oyentes de la manera más abierta Héctor, posible, para decir, sí señor, mis opiniones tienen eventualmente Héctor, ese sesgo, pero Héctor, también ese conocimiento directo. Dicho eso, me parece que, Felipe, el debate debe ser: ¿el fiscal Barbosa es un fiscal sedicioso? El presidente, que es la acusación de un lado, el presidente Gustavo Petro por el otro lado, dice el fiscal, el presidente Petro lo que tiene es miedo por las investigaciones que le vienen pierna arriba, que usted acaba de escuchar. ¿Cuáles son esas investigaciones? El tema de financiación de la plata de campaña, pues el tema de su hijo Nicolás, el tema más grave es ese, tema de Néstor, la política de paz. Al final la investigación contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos toca a la campaña presidencial del presidente Petro. Y esto ha avanzado al punto, Néstor, que estamos hablando de el hallazgo por parte no solamente de la Fiscalía, ojo, porque aquí entonces se está tejiendo una historia de que solamente la Fiscalía está investigando la presunta financiación irregular de la campaña. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción, el Consejo Nacional Electoral, todos están concentrados en la famosa acta en la que FECODE admite, y esa sería la gran irregularidad porque está casi al tope la financiación, de la entrega de 500 millones de pesos a la campaña del presidente Petro, no reportados, lo cual haría inmediatamente entonces que se investigaran delitos, incluso en caso de que se demuestre, cometidos por el presidente de la República. Recuerde usted que el tema no es menor, y por eso el presidente empieza a ambientar el fin de semana también la teoría de que quieren sacarlo del poder. Ahí está el elemento que une una cosa con otra. Diferentes piezas en el rompecabezas que terminan en la misma pelea. Digo, financiación de la campaña, está el tema de Nicolás Petro, están tantos temas judiciales. Por eso es que la Constitución habla de cooperación, Felipe, creo que dice colaboración armónica entre los poderes. Colaboración armónica, que en este caso... Pues, en este caso estamos lejísimos de cooperación armónica. Señor Álvaro. Esta entrevista es la confirmación de la desinstitucionalización del país por la hiperpolitización de la Fiscalía. Ese fiscal que acabamos de oír, pues es como propio de una república bananera. No supera a la Fiscalía de Perú en acciones, porque allá pues meten a la cárcel presidentes, pero lo supera en discurso descarado, y en eso solo lo igualan los fiscales venezolanos, que son operadores políticos abiertos. Mire, lo que pasa es que en Colombia hemos venido sufriendo un deterioro institucional. Antes los presidentes ternaban fiscales para que los protegieran. Eso es una vagabundería, pero pues aceptada. Con Duque se dio un paso adelante, peor, agravando esa desinstitucionalización, porque es el presidente anterior usando a su fiscal amigo para atacar a su sucesor. Eso ya es grave. Y estamos al borde de una tercera fase muy grave, que es mantener la politización contra el sucesor vía dejar como fiscal interina a la vicefiscal. Pero eso es una decisión. Pero usted está diciendo que quieren seguir a Barbosa. Sabía que iba a ganar que Petro. No toma Barbosa, hombre. La decisión, yo no está diciendo que el presidente Duque que lo hizo solamente en el año 2020 ya sabía que iba a ganar Petro y por eso metió a Barbosa. No. Pues eso es lo que está diciendo. Mi argumento es serio. Mi argumento es serio. No, mi argumento no es eso. Es que los presidentes están usando fiscales para cuidarse la espalda, que Duque avanzó para, una vez llega un presidente un sucesor opositor, atacarlo virulentamente desde la fiscalía, y ahora quieren dar un tercer paso, que es dejar una ficha propia. Pero eso sería, esa es una acusación, fiscalía, Álvaro, contra la Corte Suprema de Justicia. Sí, es que es la Corte quien decide. Pero además, es la Corte la que permítame decide. Explico eso. El caso de Nicolás Petro no vino de la Fiscalía, vino del mismo Nicolás Petro y de su esposa. Yo no estoy hablando de eso. Permítame explico lo de la y ya habló. Entonces ahora estoy hablando yo. Lo de la Corte. Álvaro, pero a ver ese nivel de hostilidad, pero es que dejen hablar. No es hostilidad, es uno dando argumentos de fondo y le salen que es que Petro que Duque no sabía que iba a hacer. No, estoy hablando del caso de Nicolás Petro, que es totalmente central en la discusión. Permítanme hablar del tema, del enfoque que quiero hacer. Bueno, superemos las groserías, vamos adelante, Álvaro, lo escucho. No, aquí no ha habido ninguna grosería. Grosería es tratar de volver una caricatura al argumento del contrario. Yo lo que estoy diciendo es que ahorita pretenden dejar a una vicefiscal. Es una campaña orquestada desde hace meses, con muchas ayudas desde los medios y desde las redes sociales. Lo que vimos en la última votación de la Fiscalía es que es posible que tenga éxito,
porque un número de magistrados está votando en blanco. Ese voto en blanco puede ser dudas valiosas o simplemente una manera de evitar que se elija una nueva fiscal. Entonces estamos ante semejante tensión institucional grave, grande, que no es salida de cualquier lado, sino que es la tercera fase de nombrar fiscales amigos para protegerse, después usar esos fiscales para atacar al sucesor y ahora dejar un fiscal interino para tratar de saltarse las instituciones. Ese escenario es muy posible que esté sucediendo. Pues, yo no tengo pruebas, pero buena parte del país está pensando que eso puede pasar. Pues y eso el presidente de la Corte Suprema no considera eso. No considera eso. Pues, piensa que él tiene, que los magistrados tienen la autonomía para con rigor y profesionalismo analizar las 3 hojas de vida y ya dijeron que eso es lo que ellos van a hacer. A mí me causa curiosidad que los mismos que en 2009 criticaban, alababan mejor a la Corte Suprema de Justicia porque no le elegía fiscal al expresidente Álvaro Uribe, esos mismos que en ese momento alababan esa determinación, hoy la critican, muy acomodados de acuerdo a la posición política e ideológica. En ese momento les parecía muy bien y hoy les parece muy mal. Opiniones. Hay que dejar que la Corte actúe. Eso no es nuevo en Colombia. Y al revés, Ricardo, pero ¿por qué no respetar a la Corte Suprema de Justicia en su autonomía? Ahora, si no les gusta, cambien la Constitución. Pero hoy hay que respetar a la Corte Suprema de Justicia y si se toma un día o un año o 16 meses, como el caso de Vivian Morales, pues Corte va a tomar la decisión adecuada y la Corte seguramente ponderará además esta circunstancia de que seguramente mantener en interinidad la Fiscalía General de la Nación pues no le conviene a esa institución y por lo tanto pero sí les convenía en 2009, sí era conveniente en 2009 esa interinidad cuando era Álvaro Uribe el presidente. Tendrá en cuenta también esa consideración. Es el tema de la incoherencia. Y tomará la decisión que tenga que tomar. Yo pues paso de largo por las agresiones de Ricardo, solo para decir una cosa que me parece más importante, porque claramente está tratando de agredirme. No sé si ustedes sienten aludido. Una circunstancia. Sí, me siento aludido y me siento agredido. Eso sí, no es mi intención. Yo hablo, por ejemplo, del doctor Rodrigo Primi y de otros. No, yo no tengo ningún lío con usted. Pero no me importa, yo paso adelante. Yo paso adelante porque me parece que es importante una cosa. Les voy a pedir un favor a todos mis compañeros, con el mayor respeto. Nos enfriamos, ¿les parece? Nos enfriamos, nos tomamos, Felipe, un poquito de valeriana y a ver si podemos tener un debate respetuoso de argumentos. Sigo. Héctor, ¿qué diferencia hay entre el escenario de hace unos años cuando la Corte... A mí no me lo pida porque he estado tranquilo. No, pero le voy a hacer... Héctor, no sigan lo mismo. Le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta sobre argumentos. Le voy a hacer una pregunta sobre argumentos, si me permite. ¿Qué diferencia hay entre la Corte Suprema cuando la Corte se demoró 1 año y 6 meses para elegir a la fiscal Vivian Morales? Había entonces un fiscal encargado y la Corte se demoró eligiendo de una terna presentada por el presidente de la República. ¿Esto no es lo mismo que podría pasar hoy y que ya ha pasado muchas veces antes en Colombia? Sí, y en ambos casos, por supuesto, es dañino para las instituciones, por supuesto. Es que el diseño institucional supone que cuando termina el periodo de un funcionario, pues entra otro que lo reemplaza, pero pues entra otro nombrado de la manera como está previsto en la Constitución que ocurra, y por lo tanto, pues evidentemente lo mejor para las instituciones es que la Constitución funcione, es decir, que cuando termine el periodo de un fiscal esté nombrado el otro que pueda asumir en propiedad. De eso creo que no hay duda ni habrá discusión, y obviamente eso se predica del 2009 o del 2023 o del 2046, pero no me ha contestado. A nadie le puede parecer. No es tan probable que se pongan de acuerdo de uno. ¿Cuánto se demoró la Corte en elegir a Vivian Morales? Exacto. Pues 1 año y medio. Ha pasado con mucha frecuencia. Por eso. No, eso le pregunto. Y entonces si se vuelve a repetir, podría repetirse, Felipe, ¿no es verdad? Sí, Néstor, sobre todo porque, mire, si la Corte en su sabiduría no escoge fiscal general, en abril salen 5 magistrados. Néstor. Entonces tendrían que entrar a reconformar a la Corte Suprema de Justicia, lo cual se podría llevar 1 año o más dentro de sus
cronómetros, pues dentro de su cronograma. Es decir, esas son las dos, o de aquí a abril, o ya después de abril se va más largo. Sí, bueno, Néstor, Felipe, básicamente escenario calcado de la época de Álvaro Uribe. La Corte estaba intentando elegir de la terna presentada por Uribe. Claro, sí, salen magistrados y entonces tienen que nombrar reemplazo, no logra mayoría, no logran el quórum, y por eso es que una de las buenas, de las grandes posibilidades, Néstor, es que se demore un poquito la Corte eligiendo el reemplazo del fiscal. Es que acuérdese que al presidente Uribe en su momento le pidieron que se declarara impedido para mandar terna. No, pues, es que se parece. ¿Cuántas veces la terna? ¿No cambió 2 veces la terna? Si no me falla la memoria, de 4 páginas en la que le da unos argumentos, sí, que porque el presidente no podía mandar terna, que por el tema de los falsos positivos y de los ministros y de no sé qué. Y bueno, ahí se demoró la Corte 16 meses, ¿no? ¿Sabe, Felipe, quienes le pedían vía derecho de petición al presidente Álvaro Uribe que se declarara impedido para mandar la terna en ese momento? La lista es de 16 ilustres personajes de la izquierda, pero allí está el doctor Iván Cepeda, el doctor Jorge Rojas, Gloria Flores y Reinaldo Villalba. Y fíjese que hoy son gobierno. Pero fíjese, Néstor, que el contexto de la situación no es diferente. Yo diría que es mucho más grave en este momento para el presidente Gustavo Petro, porque es su propio hijo el que está enfrentando un juicio en la Fiscalía, y el presidente Petro, voy a citar las comillas del documento, dice: interés particular y directo en su gestión, en su regulación, control o decisión. La Fiscalía es quien tiene su poder y quien tiene la suerte, por decirlo menos, de Nicolás Petro, que es el hijo del presidente Gustavo Petro. Pero la Fiscalía ya hizo el oficio de impulsar la acusación ante el juez, o sea que digamos que la Fiscalía va un paso adelante en ese sentido en el juicio de Nicolás Petro. Yo realmente he descreído mucho de la actividad del fiscal Barbosa, y la última lagartada de irse para Washington a pedir visto bueno, eso sí, como una banana republic, a pedirle a los gringos el visto bueno para Marta Mancera, esa sí pues es de las peores que yo he visto en mi vida. Eso pero sí, Aurelio, él acaba de decir más que no de fue rodillas, más rodillas. Él acaba de decir que no fue ni a Washington ni a pedir visto bueno pues, ni nada. Pero puede decir lo que sea. Fue a cerrar ese ciclo de 4 años de trabajo con el Departamento de Justicia. Tampoco, fue a pedir todos, el visto bueno. Pero usted todos los fiscales, casi todos hicieron eso en su momento, Aurelio. Bueno, pero yo quiero, para entrar en la discusión de fondo, yo quisiera decir que lo más ponderado que yo he oído y leído en estos días es el editorial del Espectador del sábado pasado. Es un editorial cuyo título es, permítame leerlo: la promesa de cambio no confiere inmunidad legal. Es decir, donde el editorialista del Espectador dice que por más que sea el cambio y por más que sea el gobierno de la supuesta izquierda, que yo no lo creo tampoco, no puede pedir inmunidad total, no puede pedir que su hijo no sea juzgado si comete un delito, no puede pedir que si el canciller Leiva transgredió las normas de la contratación no sea puesto en investigación, no puede pedir que si uno u otro funcionario de alto nivel haya entrado en irregularidades tenga que pasar los organismos de control y la Fiscalía por encima. Yo creo que en este caso ese editorial del Espectador da luces sobre lo que debe ser una posición ponderada y en defensa de la institución. Para quienes quieran opinar sobre esta pelea, el presidente Petro, desafortunadamente, Felipe, esto es como una de esas peleas de lucha libre. En esta esquina, el presidente Gustavo Petro. En la otra esquina, el fiscal Francisco Barbosa. Y como en todas las peleas, las de lucha libre o la política, pues uno tiende a tomar partido por alguno de los dos. Salen a frote pues las simpatías, las antipatías, los afectos, las coincidencias ideológicas y por supuesto intentando algo de coherencia en este momento, de que eso parece una peste, digo, la coherencia. 8:15 minutos. Néstor, opiniones que leo, que escucho a partir de este momento, señor Daniel. Néstor, el editorial del sábado muy bueno, la promesa de cambio no confiere inmunidad legal, es el título y es muy bueno. Pero déjeme decirle una cosa que me preocupa a futuro, que quede la idea de que quien deja a la vicefiscal encargada como fiscal es Francisco Barbosa. Eso no es cierto, eso está en la ley y es la Corte Suprema la que, si se demora en elegir fiscal general, queda por ley encargada la vicefiscal Mancera. Y me preocupa más aún que la animadversión del gobierno nacional
con el fiscal, con la vicefiscal Marta Mancera es aún peor que con el fiscal Barbosa. Entonces es un choque de trenes. Ahora, la vicefiscal Mancera, contrario al fiscal Barbosa, yo creo que ha tenido unas declaraciones en medios por su cargo mucho menos confrontacionales con el gobierno, y si ella se dedica a hacer su labor, a seguir las investigaciones, a liderar la fiscalía, pues es el gobierno el que va a estar peleando, y va a estar peleando porque ella fue quien lideró, digamos, la investigación contra el hijo del presidente Petro, tras las declaraciones que él hizo autoincriminándose al recibir dinero del narcotráfico para la campaña de su padre. No fue ni la oposición ni los medios de comunicación, nadie. Fue el mismo Nicolás Petro el que se autoincriminó e incriminó a su papá directamente con la entrada de recursos ilegales a la campaña. Y fue Marta Mancera quien lideró esa investigación, y por eso es la animadversión del gobierno Petro con ella. Bueno, la revelación, Felipe, esta yo no la había visto. Un presidente de la República, imagínese usted que no fuera Gustavo Petro, coja cualquiera de ahí para atrás, que un presidente de la República le diga al fiscal, cámbieme a la vicefiscal, que esa no me gusta. Pues obviamente eso no es un trago fácil de... ¿Usted se imagina, ¿se imagina si lo hubiera hecho Álvaro Uribe? ¿Se imagina qué estaría pasando? Es que ahí está, ese es el punto. ¿Y quién cree esa versión, digamos? Porque pero no le creemos al fiscal general que se lo dijo ante la Corte Suprema de Justicia. Yo no le creo. Yo no bueno, pero es que usted tiene un prejuicio con el fiscal. Si el fiscal general lo dice, lo dijo ante la Corte Suprema, no lo dijo aquí, ni siquiera estaba preparado para responder esa pregunta porque no la veía venir. La prueba es que cuando se le intentó pedir alguna circunstancia adicional, que contara algo, que concretara algo, que recordara la frase, se negó a hacerlo. Pero eso Héctor, por lo el presidente menos no lo ha negado nunca. Por lo menos en las teorías de valoración de la prueba. Él a la Corte le dio el nombre del vicefiscal que sugirió el presidente. El presidente no lo ha negado. Es lícito creerle o no creerle a fulanito de tal. Digo, en su bolsa de incertidumbres también meta lo que está diciendo el presidente, porque aquí cada uno está contando, por supuesto, una parte de la historia. ¿Qué hacemos, Felipe, con esta pelea? No, pero además, ¿qué va a pasar si llega la Corte a no elegir el 8 de febrero? Es posible. ¿Cómo va a ser el desarrollo de la cooperación entre el Ejecutivo y la Fiscalía con Marta Mancera? Si Marta Mancera es fiscal general encargada. ¿Se van a romper las relaciones? ¿El gobierno va a decidir desconocer a la Fiscalía? ¿Cuál va a ser el paso siguiente? Esta pelea, Felipe, si ya la está desconociendo, porque acuérdese que el presidente Petro, cuando se supo el caso de su hijo a través de su esposa, doña Adel Vázquez, dijo que no iba a interferir en el proceso. Y 10 días después, 8 días después, le dijo al hijo en Twitter, dijo, no se someta al verdugo. Ahí arrancó. Bueno, es que a ver, están bien, un poquitico de historia no sienta nada mal, ¿no? Pero ojalá la Corte valore esa circunstancia que está mencionando Ricardo. Claro que hay una tensión institucional que es muy, muy, muy dañina. Y pues no parece haber justificación para mantenerla. Pero bueno, yo contra la Corte sí no voy a hablar, por supuesto. Yo de la Corte respeto todas las decisiones que tome, aún si decide no elegir fiscal general de la Nación, pero siempre confío y voy a seguir confiando en las instituciones y especialmente en el poder judicial. Por eso me parece tan dañino que haya habido un fiscal de la categoría del fiscal Barbosa, porque es que afecta mucho el Poder Judicial y la credibilidad de las instituciones de este país y hacen un daño enorme. Y los que lo aplauden, a mí me parece que no son suficientemente conscientes de lo que están haciendo, porque hay un sector de la sociedad colombiana que siempre manifestó mucho temor con las instituciones colombianas si llegara Petro a ser elegido presidente de la República. Y después, y por el temor que le mantienen a Petro o la antipatía que le mantienen a Petro, lo que han hecho es crecer, aplaudir, considerar como positivo un comportamiento totalmente abusivo como el que ha tenido el fiscal Barbosa. Entonces, pues, a aplaudir, yo creo que esas personas no tienen derecho. Yo creo que esas personas no son suficientemente conscientes de lo que están haciendo, pero bueno. Pero eso se llama libertad de expresión, ¿no? 8:20 minutos. Bueno, también el que quiera aplaudir al presidente, aplaude al presidente. El que quiera aplaudir al otro, aplaude al otro. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio en esta soleada mañana de lunes. Ahora nuestro contenido no solo se escucha,
también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Comienza esta semana con otro round de la larguísima pelea entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa, que deja el cargo dentro de 2 semanas, y así ha sido el último año y medio. Este episodio, el de hoy, está relacionado con la obsesión del presidente para elegir al reemplazo de Barbosa cuanto antes, y para que no quede encargada la vicefiscal Marta Mancera, que sería la posibilidad si la Corte no elige, como parece que no va a elegir, un fiscal en propiedad. La pelea tiene muchos ingredientes, tiene que ver con la financiación de la campaña del presidente Petro, que lo llevó al poder en el año 2022. Por presuntos ingresos irregulares de esa campaña, dice el presidente Petro, el fiscal termina investigándolo a él por los laditos. El fiscal, que efectivamente ha hecho investigación y allanamientos, entre otras cosas, a FECODE, eso sí, por supuesto, con orden judicial, FECODE, que le entregó a la campaña Petro indirectamente 500 millones de pesos, a pesar de que hay una prohibición legal para que personas jurídicas aporten plata a campañas. El presidente Petro dice que en la fiscalía hay roscas, amplía la pelea y dice que no están investigando a mafiosos, que el fiscal lo está investigando a él, que no es su competencia. Tiene razón, el presidente solamente puede ser investigado y juzgado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero el presidente va más allá y dice que el fiscal está encubriendo y que está incurriendo en el delito de sedición. Y lo voy a citar entre comillas, al presidente Petro dice, en su desespero va a coger presos a funcionarios de su gobierno y abrir procesos a su gobierno. Responde de inmediato el fiscal diciendo que es una amenaza a él, a la fiscalía y a toda la rama judicial. Un muy agro enfrentamiento. El nuevo presidente de la Corte, que es el magistrado Gerson Chaverra, dice que no se compromete con una fecha para elegir la terna, pero da garantías de que la Corte, por supuesto, elegirá en propiedad. El temor del gobierno es que quede encargada durante un periodo largo la actual vicefiscal, la vicefiscal Mancera. Entró en vigencia el decreto mediante el cual se declara la situación de desastre nacional en todo el territorio colombiano. Decreto 0037 de 2024, sancionado el sábado pasado 27 de enero, con vigencia durante un año, prorrogable hasta para un periodo igual, previo concepto del Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo, al que le cae por lo demás el guante de elaborar un plan específico para el manejo de los desastres, diseñar estrategias de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, en tanto que el gobierno durante estos 12 meses va a poder tomar medidas de excepción, mover partidas presupuestales para atender situaciones de desastre y atender la crisis con medidas especiales de contratación contempladas en la Ley 1523 para situaciones de desastre y calamidad pública. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Atención, el gobierno de los Estados Unidos está anunciando esta mañana una respuesta y dice la Casa Blanca va a ser una respuesta consecuente después del ataque con drones que mató este fin de semana a 3 soldados norteamericanos en Jordania. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, Estados Unidos no quiere caer en una guerra contra Irán ni en el Medio Oriente, pero tiene que haber una respuesta y será consecuente, es lo que está asegurando la Casa Blanca esta mañana, concretamente a través del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dejando claro que es una posición compleja en la que está el presidente Joe Biden, dado que tiene que ser una respuesta contundente, como se está pidiendo aquí en Estados Unidos, por la indignación luego de la muerte de 3 soldados que fueron asesinados durante este ataque con dron en Jordania por parte de milicias pro-iraníes. Una respuesta que sin duda escalará aún más las tensiones en la región y la amenaza de que lo que inició como la guerra entre Israel y Hamás escale a un conflicto más amplio. Recordemos que
Fue un ataque con dron contra una de las instalaciones militares conocidas como Torre 22, ubicada en Jordania, en la frontera con Siria e Irak. Alrededor de unos 350 soldados se encuentran estacionados allí en esas bases. Luego del ataque lanzado, según Estados Unidos, por milicias radicales proiraníes, 3 militares estadounidenses resultaron muertos y más de 30 resultaron heridos. 8 de ellos tuvieron que ser evacuados de Jordania porque su estado de salud era muy delicado. Las heridas iban desde cortaduras, golpes, hasta traumas cerebrales. Aún no ha sido establecido concretamente desde dónde fue lanzado el ataque. Se presume que quizás desde territorio sirio o desde Irak. En las últimas horas, precisamente, el presidente Joe Biden, desde un evento de campaña en Carolina del Sur, lamentó la muerte de sus soldados y ya anticipaba que habría una respuesta por parte de Estados Unidos. Escuchemos el audio, no se escucha, no es de la mejor calidad, pero allí está el presidente Joe Biden. Quiero señalar que tuvimos una noche difícil en el Medio Oriente. Perdimos a 3 valientes soldados en un ataque a una de nuestras bases y pido un momento de silencio por nuestros 3 soldados caídos, decía el presidente Joe Biden, y al final añadía: y responderemos. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, y por cuenta del respaldo de Estados Unidos a la nación judía, se han presentado 160 ataques en contra de personal estadounidense en Irak y Siria, sumado también a los ataques en contra de embarcaciones comerciales por parte de milicias hutíes en el Mar Rojo. Pero entonces es la advertencia de los Estados Unidos que la respuesta será inminente y será consecuente. Néstor. Juan Camilo, la otra noticia de última hora: acaba de salir del hospital. Hay un gran misterio alrededor de la salud de la princesa Kate Middleton, que tiene una enfermedad muy grave. No es cáncer, estuvo 12 días hospitalizada. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, este es el misterio más grande que hay en el Reino Unido en este minuto. Kate Middleton, la princesa de Gales, ha estado 12 días, 13 noches en total hospitalizada y ha regresado a su casa. Va a estar todavía 2 meses más fuera de toda actividad pública hasta Semana Santa, eso es a finales de marzo. Y la verdad es que llama mucho la atención el secretismo con que lo ha tratado el Palacio de Kensington, que es la residencia de ellos, porque contrasta mucho con la situación del rey Carlos, que también está hospitalizado en este minuto en la misma clínica, en The London Clinic, pero ha sido absolutamente público. Él explicó que se iba a operar de un agrandamiento de la próstata y que estaba feliz de contarlo porque es un problema que sufren muchos hombres mayores y que él quería despertar preocupación, que la gente se preocupe de su salud sobre esta situación que se atraviesa con la próstata. Él todavía sigue internado, pero ella es la que preocupa porque el secretismo es absoluto. El Palacio solo ha dicho que no tiene cáncer, como apuntabas tú, pero imagínate la cantidad de especulaciones y de rumorología que hay. O sea, todo el mundo dice, ¿por qué 12 días para una operación abdominal? Eso sí lo hemos sabido, que es una operación abdominal. Todo el mundo hace cálculos. Sería una histerectomía, que es el retiro completo del aparato genital femenino. Pero claro, todo el mundo dice, eso no necesita más que 5 días de internamiento, además porque ella es una mujer joven, tiene 42 años y además es muy deportista. Por lo tanto, nadie sabe exactamente qué fue lo que le pasó. Y esto es lo que todo el mundo le llama la atención. Quiero darles un apunte muy de chilena de paso, sí, que por qué The London Clinic les hace tanta resonancia a los chilenos. Este es un hospital ubicado en Marylebone, muy cerca del Museo de Madame Tussauds, el Museo de Cera, y al lado de Regent's Park. ¿Y por qué nos hace tanto sentido a los chilenos? Es porque ahí estuvo detenido Augusto Pinochet, o sea, internado, operado de la columna, y ahí fue donde llegaron a detenerlo por orden del juez Baltasar Garzón. Por lo tanto, es un nombre de ese hospital que a todos nos resuena. Pero Kate Middleton, te decía, es uno de los misterios más grandes que hay en este momento en el Reino Unido, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Después de una semana de lucha sin cesar contra las llamas por parte de las autoridades, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este domingo en horas de la noche que el incendio en Quebrada Vieja ha sido completamente liquidado, y en cuanto al incendio en el Cerro El Cable, informó que la emergencia ya fue controlada y actualmente la situación ha pasado a la fase de monitoreo de puntos calientes.
Galán destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones gubernamentales y el sector privado para poder hacer frente a este tipo de eventos. El mandatario distrital confirmó también que ambos incendios fueron provocados por acciones humanas. En el caso de la Quebrada La Vieja, el origen fue una fogata, mientras que por el cerro El Cable se identificó que fue una botella de vidrio la que generó la transferencia de calor por refacción, o sea, funcionó como una lupa, desencadenando el fuego. Necesitamos hábitos espirituales. En el oracional te proponemos siempre un momento de reflexión, un momento de meditación, un momento de oración en la mañana. Luego una reflexión que te permita orientar tu búsqueda, una tarea para que sepas tú cuál es el propósito del día, y también en la noche un momento en el que te encuentres con el dueño de la vida para generar esa experiencia de paz y de recuperación de fuerzas gastadas para seguir adelante. El oracional es una bendición. Y aquí, cuando nosotros compartimos información toda la opinión, queremos que ustedes tengan también una dimensión espiritual, más allá de cualquier búsqueda religiosa. Esa la define cada uno o dice no la quiero, no la necesito, pero siempre una búsqueda espiritual. Alternativa. 8 de la mañana, 32 minutos. El gobierno anuncia para el próximo mes de febrero la extracción, la exploración de piezas del legendario Galeón San José, que está lleno de monedas, de doblones, de barras de oro y de plata, de joyas y de piedras preciosas. Dirige el operativo la viceministra de Cultura, Adriana Molano. Señora viceministra Molano, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo a todos los oyentes y gracias por la invitación. ¿Cuándo esperan ustedes, cuando dicen extracción del San José, del Galeón, que ocurra cuándo esa extracción? Bueno, lo primero es una aclaración muy importante. Este año vamos a hacer una fase de exploración, no vamos a iniciar la extracción. Y es una fase necesaria, científicamente hablando, porque tenemos que hacer, es una etapa de preparación. Vamos a hacer la caracterización del sitio arqueológico, la definición de las evidencias que vamos a recolectar y el análisis de los modelos de degradación de los materiales. Este último punto es clave porque tenemos que saber cómo se van a comportar los diferentes materiales que vamos a sacar. Como sabemos, o para todos los oyentes, es importante aclarar, el Galeón está a 600 metros de profundidad. Eso implica que sacar los materiales necesita de toda una tecnología y necesitamos saber y entender cómo van a comportar para, a partir de todo el análisis que se hace en esta fase de exploración, podamos definir como gobierno nacional cuál es el tipo de intervención arqueológica y hacia dónde iría dirigida la intervención arqueológica. Los gobiernos anteriores, el de Duque, el de Santos, ¿ya no habían hecho la exploración para llegar a la extracción? Se hicieron dos campañas, pero no se había hecho la extracción de algunos elementos para saber el comportamiento. Esa es, digamos, la gran diferencia que vamos a hacer esta vez. Y todavía no se ha terminado de conocer todo el sitio arqueológico. Esto tiene que ir por fases porque hay pedazos dispersos, es un área grande el que tenemos que analizar, por eso nos estamos basando en las fases pasadas. Estas dos fases anteriores también se hicieron con la Armada, entonces vamos a recoger todo lo hecho y vamos a ir a una fase mayor. Sí, viceministra, ¿cuánto se van a demorar en esa fase? Usted dice lo primero es exploración y arranca en febrero. ¿Hasta cuándo? Es todo el año. Se prevén los 10 meses desde febrero hasta noviembre. Se prevé que se haga toda esa fase de exploración. ¿Y cómo va a ser la fase de exploración? En la práctica, ¿ya está definido el plan operativo con la Armada Nacional? Sí, ya está definido el plan operativo. Estuvimos el viernes en los laboratorios, en todo el espacio que tienen con todos los materiales de buceo. Estuvimos visitando el buque Caribe, un buque que se obtuvo justamente para este tipo de exploraciones. Y estuvimos en los laboratorios, un edificio construido el año pasado, un edificio
muy grande con toda la tecnología necesaria. Estuvimos conociendo de hecho el ROV, que es el aparato, el vehículo que se sumerge, que es un robot, que es el que tiene que hacer el que tiene que revisar lo que hay y conseguir los objetos que vamos a montar a la Viceministra, superficie. ¿qué implica esta fase inicial? La fase de preparación, ¿qué significa? Si no es llegar hasta donde está el galeón San José, ¿qué significa esta fase de preparación? Sí, significa llegar hasta el galeón. Lógicamente que es bajar los 600 metros y explorar en un área determinada, explorar qué es lo que hay exactamente, cuáles son los materiales que vamos a coger, distintos tipos de materiales. Es importante que tengamos claro y que los oyentes sepan, esto es una investigación científica. Estamos primando la investigación del patrimonio arqueológico de nuestro bien común sobre una explotación o una intervención que va dirigida, digamos, más a sacar el oro o a sacar las monedas que haya. Entonces nosotros tenemos que mirar las tinajas, tenemos que mirar los diferentes materiales que había, cómo se van a comportar. Porque el objetivo de esto es que los colombianos podamos conocer, podamos entender también en términos antropológicos, en términos sociales, quiénes estaban, cómo se comportaban, digamos, es una investigación sobre el pasado. Sí, viceministra, terminados esos 10 meses, ¿qué sigue? ¿Cuál es el cronograma? Con base en la información que vamos a tener en estos 10 meses, es que se va a tomar la decisión, el presidente tomará la decisión de que continúa. O sea que eso no lo podemos decir en este momento porque todo es con base en la investigación. Sí, viceministra, cuando usted dice que van a sumergirse efectivamente, pues exactamente, ¿qué? Es decir, ¿será un submarino, será un sumergible? ¿Qué es lo que va a sumergirse para tratar de hacer esta exploración? Se llama ROV, es un vehículo sumergible operado remotamente. Entonces, en el buque Caribe de nuestra Armada Nacional, él va a estar cerca y el aparato el aparato se sumerge y hay 2 laboratorios que van a estar en el buque con las cámaras, con los expertos, que son quienes van a dirigir al ROV y quienes van a mirar a través de las pantallas todo lo que está sucediendo y quienes van a hacer la dirección del ROV. Entonces lo que se sumerge es este aparato. Ya que usted dice pantallas, ¿de casualidad han pensado hacer eso público, esa transmisión de esa búsqueda? Bueno, nosotros queremos hacer público todo el proceso. De hecho, en febrero, 22 y 23 de febrero, vamos a hacer un primer debate público con expertos nacionales e internacionales. No hemos hablado de hacer una transmisión, me parece una idea interesante que llevaré al comité técnico, donde estamos todos los implicados, a ver en qué momento se puede hacer una transmisión pública. ¿Y el foro que planean hacer público es para debatir qué? Es para debatir el plan operativo, el plan de manejo, las decisiones que estamos tomando en conversaciones difíciles. Sabemos que hay un grupo de arqueólogos que no están de acuerdo, sabemos que hay experiencias de otros países muy importantes que nos pueden servir como referencia. Perdóneme, le pido una precisión. ¿Arqueólogos que no están de acuerdo en qué? El tipo de exploración que vamos a hacer. Sí. ¿Y meterle democracia, eso significa alargar la discusión o es para qué? No es alargar la discusión. El plan ya está definido. Es para que lo que más queremos es que se quite el velo de misterio y el velo de todo lo que como un imaginario que se ha creado alrededor del galeón. Queremos que al ser información pública, al ser una política pública, esto sea posible debatirlo y que los expertos nacionales e internacionales puedan complementar el plan que tenemos. Ya no tenemos ningún secreto, estamos abiertos a debatirlo públicamente. Viceministra, me están entregando información, yo quisiera que usted nos confirmara, ¿ya se compró el robot? ¿Usted le dice ROV que haría la exploración submarina? Sí, claro, ese ROV ya lo tiene el Armada, sin embargo, se está mirando qué otros
vehículos o materiales se necesitan para esta fase de exploración. Sí. Es un robot de la compañía sueca, perdóneme, yo antes de que usted nos cuente de la siguiente fase, ¿es un robot de la empresa sueca Saab que costó $2.200.000? Sí, señor. Pues ya está comprado el robot. Sí, y ese robot, si ya se compró, el debate que planean hacer ustedes es ¿para qué? Si ya está diseñado que se va a buscar con un robot. Sí, el debate es un debate sobre, arqueológicamente hablando, una exploración que después sigue con una intervención, tiene un plan operativo y un plan de manejo arqueológico. Todo plan es debatible, porque si bien nosotros tenemos los mejores expertos en este momento, lo que queremos es que quienes no conocen de pronto asiduamente ese plan puedan entrar a debatirlo, puedan entrar a conversar. Sí, justamente porque lo queremos hacer público. El foro, el debate, las opiniones son para saber qué se hace después con el tesoro ya rescatado. No, lo que queremos es que se sepa qué vamos a hacer y si hay opiniones contrarias se puedan debatir, y si hay opiniones que, si bien nosotros encontramos contrarias pero nos parecen importantes, se puedan incluir. Mira, lo que se va a hacer es... Viceministra, le pregunto, ¿y por qué antes de decidir qué se va a hacer ya compraron el robot, ya pagaron los $2 y pico millones? No, porque es que eso sí es conocido, digamos, dentro de los arqueólogos submarinos, que se necesita ese aparato. Okay. Esto viene hace 5 años preparándose la Armada, y esto tiene que ver con las 2 campañas anteriores. El debate no está sobre este tema, digamos, tan técnico, sino sobre todo el imaginario que se ha creado alrededor de un tesoro que ni siquiera sabemos en qué condiciones está. Viceministra, ¿qué tan público puede llegar a ser todo esto? Entendiendo que las coordenadas, la ubicación del galeón San José, pues es prácticamente un secreto de Estado, ¿no? Entre otras, para proteger este patrimonio de piratas y demás. Tiene usted toda la razón, Néstor. Evidentemente, todos los que trabajamos en ello tenemos un acuerdo de confidencialidad. Hay temas que no se pueden decir públicamente y hay otros que sí se pueden decir públicamente. Vamos a debatir sobre lo que públicamente se puede conocer. La ubicación tiene que ser un secreto, tiene que seguir siendo un secreto, si no, imagínese la piratería buscando... No hay nada. Pues, doctora viceministra, ¿se había pensado en que lo que se sacara de allí pudiera venderse, pudiera exponerse? Esa idea definitivamente está cerrada. Y el dinero que se usa para esta etapa es netamente público. Sí, en este momento el dinero es netamente público, y justamente lo que queremos definir es qué es lo que hay, cómo se comporta para tomar las decisiones respecto a qué vamos a hacer con ello. Como les digo, nuestro principal objetivo es un conocimiento científico. Ojalá de aquí podamos pensarnos en hacer un museo en el que las personas colombianas, la gente que vaya a Cartagena, los extranjeros, puedan conocer cómo era el galeón, qué llevaba el galeón, cómo era la gente que estaba en el galeón. O sea, aquí hay un interés histórico, un interés geográfico, un interés por conocer cómo funcionaban estos galeones. Con la reclamación de España que siempre ha alegado que tiene derecho sobre ese tesoro porque era el destino del galeón. Sí, esto todo está bajo una normativa de derecho internacional y esto lo está atendiendo la Agencia Jurídica de Defensa del Estado. En este momento no hay una demanda jurídica, pero sí han habido, digamos, conversaciones o intenciones de demanda. Pero, viceministra, a pesar de eso, a pesar de que podría existir un litigio con España, ¿Colombia va a seguir adelante sola? Es decir, ¿solamente habrá ciudadanos colombianos en la exploración o se abrió la puerta para que eventualmente el gobierno español participe en esta operación inicial? Por ahora es una operación netamente colombiana y los expertos que estamos seleccionando por ahora también son colombianos. Viceministra, ¿tienen ya estimados los costos totales, incluyendo el robot, de esta operación?
Sí, como el robot ya está comprado y el buque también ya está adquirido, el costo total es de 18 mil millones de pesos, que los vamos a poner entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. ¿Es un buque especial de la Armada? Es un buque especial de la Armada absolutamente maravilloso, con una tecnología increíble, se llama el Caribe, y justamente se adquirió porque solamente alquilar un buque para esto cuesta entre 15 mil y 20 mil dólares el día. Entonces es una inversión que fue costosa, no tengo el monto exacto en este momento, pero que se ha aprovechado muchísimo porque esta es una exploración que vamos a hacer, pero como esta hay que hacer muchísimos trabajos. Ese buque fue el buque que fue a Providencia, a todo el tema del rescate y a todo el tema de atención cuando el Iota en Providencia. Entonces huracán, es un buque que tiene diferentes usos. Ya. Sí, durante el huracán. Pero este buque fue comprado particularmente para el rescate del San José, ¿le entiendo bien? No, una de sus prioridades es el rescate del San José, es la exploración, pero fue comprado tiene distintos usos. Ok, vale, es la viceministra de Cultura, la doctora Adriana Molano, hoy haciendo anuncios sobre el legendario San José. Es cierto, usted tiene razón de que hay toda una mitología alrededor del San José, no solo de lo que tiene, sino de cómo va a ser ese proceso de exploración y de extracción. Señora viceministra, gracias por compartirlo con los oyentes de Blue Radio. Néstor, muchísimas gracias, un saludo a los oyentes. A usted faltan 13 minutos para las 9 de la mañana. Estás escuchando Blue Radio. Era 4 de diciembre del 2015 cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos le dio una noticia al mundo. Encontramos el galeón San José y 8 años después el gobierno Petro quiere ahora sacar el tesoro. La viceministra de Cultura, Adriana Molano, confirmó que en febrero comenzará una exploración de la Armada al galeón para poder desenterrar los secretos de ese naufragio legendario. Según el ministerio, la exploración busca terminar de saber qué hay a 600 metros de profundidad, conocer el estado de las piezas del galeón en el fondo del mar y, lo más importante, qué afectaciones tendría sacarlas a la superficie, que no es menor, porque como esas piezas llevan tantos años a 600 metros de profundidad, al sacarlas, al estar a nivel del mar, podrían cambiar o tener afectaciones. Lo que van a sacar son los restos de esa embarcación con los cañones de bronce, lingotes de oro, espadas y vajillas, entre otros objetos de valor que expertos en la historia nos dicen podrían valer 17 mil millones de dólares, y de ahí la importancia histórica, cultural y económica de una expedición que va a empezar con un foro, una conversación de arqueólogos que están en contra y a favor, sumando además expertos internacionales. Radio, la alternativa. Noticia económica de este lunes, comienzo de semana. Víctor. Varias noticias, Néstor. A las 10 de la mañana se desarrolla una asamblea de accionistas en ISA para cambiar a su junta directiva. ISA, que es una compañía controlada por Ecopetrol, es decir, mayoritariamente por el gobierno nacional. De los 9 integrantes de junta cambiarán 5 y 4 serán reelegidos. Llegarán David Alfredo Riaño, Fabiola Leal, Lucía Cristina Díaz y Luis Fernando Moreno, nominados por Ecopetrol, y Carlos Raúl Yepes en representación de EPM. Y se mantienen Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y los 3 representantes de los fondos privados de pensiones. Esta será la junta directiva que tendrá en sus manos la elección del nuevo presidente de ISA ante la salida reciente de Juan Emilio Posada. Néstor, a propósito de cambios y nombramientos, el gobierno nacional está realizando 2 cambios dentro del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es ese comité técnico que debe lanzar alertas cuando observa riesgos para las finanzas de la nación, y sí que se ha pronunciado recientemente por las incertidumbres fiscales que generan varios proyectos del presidente Petro. Y el gobierno hace estos 2 cambios porque la institucionalidad así se lo permite. Salen de este comité Silvia Escobar, que fue presidenta de Ecopetrol, y Fernando Jaramillo, de Terpel. Silvia Escobar estuvo en Terpel. Y el gobierno ahora nombra a Marta Misas, matemática con maestría en estadística aplicada, y al doctor Juan Carlos Ramírez, economista y doctor en economía con experiencia, por ejemplo, en entidades como la CEPAL y el DNP. Hace unos meses el gobierno ya había nombrado el reemplazo de una persona que salió desde este comité para
para la Junta Directiva del Banco de la República. Es decir, Néstor, que de los 5 miembros expertos, el presidente Petro ya ha designado a 3. Es decir, que hoy ya tiene el presidente Petro la mayoría dentro del Comité de la Regla Fiscal. Y eso que le queda un nombramiento, porque hace unos días María Fernanda Suárez renunció a este comité porque fue nombrada en la presidencia del Banco Popular. En algún momento pasará lo mismo con la Junta Directiva del Banco de la República. En algún momento habrá una mayoría de codirectores designados por el presidente Gustavo Petro. Y un dato adicional muy rápido: por la desaceleración de la economía, el enfriamiento del crédito, las altas tasas de interés que también afectan a los balances de estas empresas, las utilidades de los bancos en Colombia entre enero y noviembre del año pasado se desplomaron un 48%, ganaron 7,24 billones de pesos. Víctor, hablando de economía, ¿tenemos algún dato de lo que está pasando hoy en Colpensiones? Pues hay muchas preocupaciones por un remesón. Algunos lo califican como una masacre laboral, despidos, etcétera, y Colpensiones se defiende diciendo que apenas está cambiando el 0,4, el 0,7% de toda la nómina de la compañía, que son cargos con los cuales se están preparando para toda la transición que está haciendo Colpensiones de cara a la futura reforma pensional, de la que se hablará mucho este año. Y Néstor, para esa reforma pensional hay que cambiar muchísimas cosas en Colpensiones, es lo que justifican desde allá, entre ellos mucha de la tecnología que es obsoleta, bases de datos desactualizadas, y todo esto se tiene que modernizar para estar preparados para recibir a 18 millones de afiliados. Claro, pero polémica interna. El cuento, Víctor, de que hay que adecuar a Colpensiones para cuando se haga la reforma pensional supone primero esperar a ver qué pasa de la reforma pensional. Lo que hay en Colpensiones en este momento, y lo denuncia su sindicato, es que están sacando técnicos, gente que estaba desde el origen de Colpensiones, una entidad que no ha estado politizada. Están sacando funcionarios inclusive que tenían fuero sindical. A propósito de este tema de Colpensiones, la respuesta de Colpensiones es: aquí no está pasando nada, aquí todo marcha divinamente. Ana María Celis. Néstor, buenos días. La polémica de Colpensiones es que al parecer dentro de la entidad se habrían hecho despidos masivos. Según las denuncias de los trabajadores, son al menos 30 personas que salieron de la entidad entre septiembre del 2023 y enero del 2024. Algunos de ellos eran directores, subdirectores y jefes de las sedes regionales. En respuesta a estas denuncias de despidos injustificados y nuevas contrataciones, Colpensiones aseguró que en la entidad no se despide a nadie y que durante el 2023 se realizaron cambios equivalentes al 1% de la plantilla de personal, y en 2024 solo el 0,4% se vio afectado, y que se trataría principalmente del cuerpo directivo, quienes fueron indemnizados de acuerdo con la normativa vigente. Además, que se están preparando en todos los frentes para fortalecerse y garantizar el acceso a la pensión de todos los colombianos, y que para cumplir esas metas se requiere la implementación de un proyecto de modernización, transformación digital e innovación. Colpensiones asegura que cuenta con un equipo de trabajo de alto nivel esencial para enfrentar desafíos, especialmente ante una posible reforma en este sector. Ana María, comencemos por esta frase, que en Colpensiones no se despide a nadie. Colpensiones, Víctor, es dirigida hoy por Jaime Duzán, que creo recordar fue sindicalista en su origen, ¿no? Sí, fue sindicalista, parlamentario también, y pues ha sido un paso por Colpensiones a veces bastante polémico por algunas declaraciones. Sí, Él ha dicho que Colpensiones no tiene déficit. El origen de don Jaime Duzán es el sindicato de maestros. Él fue en los años 90 presidente de FECODE, que es la agremiación de los profesores en Colombia. Y ahora, dirigida por un sindicalista, la denuncia del recorte laboral en Colpensiones, por eso es tan particular, viene del sindicato de Colpensiones. Don Hugo Daniel Pulido es el secretario general de ese sindicato. Señor Pulido, buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días a toda la audiencia. Señor Pulido, comencemos con esta frase del presidente de Colpensiones, que en Colpensiones no despiden a nadie. ¿Esto es cierto? El Sindicato de Trabajadores de Colpensiones, Intracolpen, denuncia el despido de más de 30 trabajadores de planta. Muchos de ellos tenían una antigüedad de 10 años. Estos trabajadores ayudaron a levantar el estado de cosas inconstitucional, es decir, la represa del Instituto de Seguro Social. Tenían buenas calificaciones de desempeño y no todos correspondían al nivel directivo. Hay algunos que son profesionales y, como mencionamos y hemos mencionado mucho, los jefes de punto de atención regionales. Estas personas que están en el nivel operativo son las caras que reciben a los
millones de trabajadores que están afiliados a pensionados. Colpensiones. Señor Pulido, no le voy a pedir que me dé los nombres de las personas despedidas, pero ¿ustedes tienen ese listado? Sí, nosotros tenemos el listado de por lo menos 30 trabajadores. Quería, digamos, ahondar un poquito más en las cifras. En las últimas 3 semanas han despedido 10 trabajadores. De esos trabajadores despidieron a 5 sindicalizados, 5 de nuestra organización. En total son 6 de los 30. Sí. Entonces, ¿Esos despidos han sido con indemnización? Sí, claro, y pues esto es lo que nosotros denunciamos. Esto es una utilización arbitraria de la potestad legal que tiene Colpensiones de despedir sin justa causa. En una empresa privada, el empleador asume la indemnización, ¿sí? Asume pues el acto arbitrario de despedir sin justa causa. En Colpensiones asumimos las indemnizaciones, son todos los colombianos, el Estado colombiano. Sí. Entonces nosotros estamos preguntando de manera objetiva, por qué se despiden a los trabajadores. Por eso le pregunto, porque si los echan por el capricho de un directivo y les pagan esa indemnización obviamente la pagamos entre todos. ¿Usted tiene una idea por qué dirigida por un sindicalista Colpensiones hoy, señor Pulido, están echando a personas del sindicato de Colpensiones? Pues nosotros cuestionamos y precisamente la pasada semana hicimos un acto de protesta al frente del Ministerio del Trabajo para denunciar esta contradicción. O sea, nosotros no solo tenemos un presidente ex sindicalista, sino que también tenemos una ministra del Trabajo ex sindicalista, también fue directiva de FECODE. Nosotros denunciamos esa contradicción, que vengan a despedir a los trabajadores sindicalizados, que vengan a despedir sin justa causa, cuando uno de los grandes objetivos del sindicalismo en Colombia es la estabilidad laboral de los trabajadores. Pero hoy no los despiden y pues nosotros cuestionamos las dinámicas políticas que pues tienen. Creo que pues esta es la fuente de los despidos. Nosotros en nuestro comunicado hemos denunciado que pues utilizamos la palabra mermelada, porque básicamente los trabajadores de Colpensiones van denunciando que no solo en los trabajadores de planta, sino que nuestra planta de personal es 2.494 trabajadores, pero nosotros tenemos una planta de misionales de 1.025. Esas denuncias de los trabajadores es que pues los compañeros de al lado que llegan en razón a los misionales, no tengo nada contra los trabajadores misionales, yo fui un trabajador misional. Algunos manifiestan que están en razón a porque pues son conocidos de políticos o que pues están militando en una organización política. Entonces, eso es una realidad hoy y pues es una realidad que pues denunciamos. De pronto, pues para ser un poquito más rastreable lo que estoy denunciando, entre septiembre y pues en la fecha han despedido al director regional de Caribe, el director regional de Antioquia, el director regional de Santander, jefes de punto de Cartagena, Montería, 2 de Barranquilla, 1 de Pereira, de Armenia, Río Negro y Soacha. Entonces, algunos de estos puestos ya están ocupados, pero nosotros como organización sindical no hemos observado, no tenemos conocimiento de la transparencia de esos procesos de selección. Los mismos afiliados de nuestra organización denuncian que pues están algunos directivos de esas regiones relacionados con la política regional. Señor Pulido, ¿qué sabe usted o qué sabe el sindicato sobre unas denuncias que también se hicieron por una millonaria contratación para el call center de Colpensiones? Eso realmente nosotros como organización sindical estamos esperando a que se realice la investigación. Nosotros somos de la postura de que el que nada de nada teme y ojalá los entes de investigación, las entidades de control entren a investigar, los medios de comunicación entren a investigar. Lo único que quiero resaltar es nosotros como organización sindical respaldamos la reforma pensional, creemos que es lo mejor que le puede pasar a los colombianos. Pero nosotros cuestionamos que se utilice esas denuncias para decir que Colpensiones está mal, que es una entidad que no es suficientemente fuerte para recibir esta reforma pensional, y Colpensiones es una entidad sólida. Colpensiones es un tesoro de los colombianos. Nosotros sabemos lo que se sabe todo el país, pues que hay una constatación bastante onerosa en ese punto de la entidad. Pero esos misionales que están contratando están recibiendo nóminas muy altas frente a lo que se gana un empleado de planta de Colpensiones.
Bueno, cabe resaltar que, bueno, esa es una también de las denuncias. Entonces, despidieron a muchos misionales e ingresan unos nuevos. Entonces, se pierde esa curva de aprendizaje y esa es una de las razones también para que estemos en algunos puntos de Colpensiones un poquito atrasados en los trámites. Sí hay denuncias de que hay dentro de nuestros grupos de trabajo, entonces llegan unos funcionarios que tienen unos salarios muy altos. Eso todavía está en investigación, pero sí, eso es una de las denuncias de los trabajadores. Claramente nosotros reproducimos las denuncias permanentes de los trabajadores. Entonces hay una persona que está haciendo un oficio, por ejemplo, un profesional junior, que es el rango más bajo de los profesionales, pero tiene trabajando en el mismo punto un profesional que gana muchísimo más dinero, que es un trabajador misional. Entonces ese sí es uno de los cuestionamientos, es un cuestionamiento que queremos investigar. Nosotros hasta ahora estamos levantando como ese organigrama, esa base, para demostrar lo que hemos denunciado, porque pues si bien es difícil, no es imposible demostrar estas irregularidades. Sí, estos misionales, señor Pulido, ¿son contratados a través de empresas de servicios temporales? Sí, esa es la ruta, ¿sí? Son trabajadores por hora y labor y los contratan las empresas temporales. Quiero resaltar algo y es que nosotros respetamos a todos los trabajadores de Colpensiones, incluso a los trabajadores misionales. No significa que todos los 1.025 trabajadores ingresen en razón a la mermelada, porque si hay necesidad de esos trabajadores misionales y pues ojalá a futuro se amplíe la planta personal de Colpensiones, señor Pulido, y que ingresen ellos que tienen experiencia. Ya que usted menciona la palabra mermelada, ¿cuánta gente nueva han contratado? Bueno, nosotros tenemos el dato de los misionales, ¿no? Entonces, nuestra planta personal el año pasado creo que estaba, pues antes del gobierno de la nueva administración, eran como 600 personas. Ahora somos 1.025. O sea, no han quiero contratado... decir que todos sean en razón a la mermelada, vuelvo a decirlo. No son todos relacionados, pero sí denunciamos de que no todo el frasco es mermelada, pero hay mermelada, pues. Claro, por supuesto que no. Okay. Sí, las fresitas y las moritas son mermelada, trayendo la comparación. Señor Pulido, ¿ustedes han notado la politización de Colpensiones con la entrada de algunas de estas personas? Es decir, ¿se ha cambiado el concepto técnico que existía o existe en Colpensiones o hacia un aspecto más político? Por eso nosotros estamos defendiendo los procesos de selección transparentes. Sí, los trabajadores denuncian eso. Sí. Hay un ambiente más politizado. ¿En qué se traduce? Pues en la mermelada. Hay un ambiente más politizado, personas que llegan sin el perfil del cargo, por ejemplo, pero eso no es nuevo. O sea, claramente existían directivos que pues, llegan en las anteriores administraciones pues, en razón a la política, porque pues la mermelada al final es una práctica política muy cuestionable. Sí, ahora pero, la diferencia aquí es que don Jaime Duzán ha estado muy activo en el trámite parlamentario de muchos proyectos de ley. Y esta tal vez es la respuesta. Duzán en el trámite de la reforma a la salud, Duzán en el trámite de la